Vamos rápidamente con nuestro siguiente invitado. A esta hora de la noche está con nosotros Vladi Torres, quien es analista. Vladi, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra y Ernesto Aguayo, te saludamos ya desde los estudios de televisión universitaria para poder conversar contigo. Ya te tenemos en pantalla. Gracias, bienvenido. Vladi, ¿cómo pueden interpretar las encuestas que se presentaron la pasada jornada, esa intención de votos? ¿Cómo se configura el mapa electoral según esto? Bueno, me parece que hay una tendencia clara, no solamente por esta, sino por los resultados de las últimas 5 elecciones. Mayoritariamente Samuel Doria Medina y su propuesta aparecen en primer lugar. En segundo lugar, alejándose de a poco está Tuto Quiroga, pero más allá de la configuración de los primeros segundos lugares, yo anotaría como primer apunte la cantidad de indecisos, nulos y blancos. En total, haciendo una sumatoria entre indecisos, nulos y blancos, sobrepasan el porcentaje del primero, de Samuel Doria Medina. Y eso da cuenta de, me parece, una lectura de un electorado insatisfecho, de una ciudadanía disconforme, con un sistema político quizá que es visto como decadente, como retrógrado, y creo que esa insatisfacción se muestra en esa renuncia a la posibilidad de elegir. Y creo que ese es un indicador sorprendente en la medida que estamos a pocos meses de la elección y parece ser que el electorado está dando ese mensaje, no sabe por quién votar. Todas las opciones le parecen malas o por lo menos sospechosas y creo que ese es un factor a tomar en cuenta. Un segundo factor que me llama poderosamente la atención es que Andrónico Rodríguez no termina de despegar. Al parecer este porcentaje de la votación, estos casi 26-27% que suman los indecisos, nulos y blancos, podrían interpretarse como el ex voto masista evista, quizá. No lo sabemos, porque de tener un 55%, que es el resultado que tenía el MAS con Luis Arce en 2020, Andrónico Rodríguez parece estancado en un 14%, menos de un 14%, y faltando un poco más de mes y medio para las elecciones, eso ya es un dato preocupante. Y parece ser que si bien Samuel, Tuto, las opciones de derecha no son capaces de absorber ese voto disconforme, decepcionado con el MAS, tampoco lo es Andrónico Rodríguez, y eso es un factor a tomar en cuenta. Se solía pensar, muchos analistas han llegado a postrar la tesis de que de manera automática el voto duro evista, el voto duro de Evo Morales, iba automáticamente a pasar hacia Andrónico Rodríguez. Y por los resultados de esas encuestas eso no está sucediendo. Entonces me parece que posiblemente este electorado decida, estos indecisos, estos disconformes, estos nulos y blancos, posiblemente decidan a última hora, pero no necesariamente tengan que decantar por Andrónico. Y eso en estos momentos, a estas alturas, es algo preocupante. Así como están estas encuestas, los resultados nos harían ver una segunda vuelta, improbable por ahora, pero sí se perfila ya un escenario posible en el que dos fuerzas opositoras compitan en la segunda vuelta. Yo haría una última anotación. Me parece sorprendente la medida en que Manfred Reyes Villa se ha hundido en la preferencia electoral. Estaba hace unos 3 meses disputando los primeros lugares. Me parece que ese momento ha pasado por distintos factores, principalmente me parece la crisis sanitaria de la basura en Cochabamba le ha pasado una altísima factura a Manfred Reyes Villa, que no solamente lo ha estancado en el crecimiento, sino lo ha hundido. Me parece que estar por debajo de Andrónico con un porcentaje tan alto y teniendo a Rodrigo Paz pisándole los talones prácticamente, es una señal de que su candidatura posiblemente está fracasando y tiene muy poco tiempo para recuperarse. Esas serían mis primeras impresiones. Estimado Vladi, muy buenas noches, gracias por atender esta consulta. Mi consulta va por el tema de cuán confiables son las encuestas, porque a veces entre lo que refleja la intención de voto y el voto realmente hay una diferencia bastante grande. He revisado diferentes estadísticas de muchas elecciones y, por ejemplo, por poner un ejemplo, en las elecciones de 2005, a Evo Morales, la consultora precisamente Captura Consulting, le daban el 30% de intención de voto y a Jorge Tuto Quiroga el 28%. Y al final el resultado fue de 53 contra 29. Es un margen bastante amplio.
¿Cuán confiables son las encuestas? Porque además las muestras son muy pequeñas. Técnicamente no creo que vayamos a entrar en detalles, pero esa es la pregunta que se hace la mayor parte de la población. ¿Son encuestas reales? ¿Reflejan realmente el sentido de la población a nivel nacional? Me parece que uno tiene que saber leer las encuestas y tiene que saber dimensionarlas como lo que son. Las encuestas no son radiografías exactas del pensamiento, ni de la vocación, ni de la orientación de la ciudadanía, ni de sus preferencias electorales, son un indicador. Me parece que reflejan parte de la realidad, en este caso político-electoral, y tiene que saber leída con los márgenes de error y con las limitaciones que tiene toda encuesta, con las limitaciones que tiene cualquier producto humano de las ciencias sociales o de las ciencias en general. Me parece que más allá de la muestra, más allá del tamaño de la muestra, es importante entender en términos estadísticos el grado significativo, la composición plural de esa muestra. No tenemos que realizar una encuesta a 1 millón de personas para confiar más. Me parece que uno tiene que seguir las reglas metodológicas y científicas para la elaboración de una muestra consistente que refleje la pluralidad de la estratificación social y también de la composición heterogénea de la sociedad para creer más o menos en una encuesta, pero tiene que considerar siempre que las encuestas tienen límites y se equivocan, tienen margen de error. Y también sería algo ingenuo no reconocerlo, también pueden ser digitadas, direccionadas políticamente. Sin embargo, me parece que en el caso de la realidad boliviana uno tiene que leer las encuestas con una precaución adicional. En Bolivia, por diferentes factores, hay un porcentaje de la ciudadanía que no está dispuesta a manifestar, a revelar sus preferencias electorales. Prefieren no responder a las encuestas, prefieren decir que van a votar nulo o blanco, pero no confían en las encuestadoras y no confían en el sistema político. Por eso su voto se decide el momento mismo de la elección, el momento mismo, electoralmente hablando, el día de la elección. Y eso se debe, me parece, a factores sociopolíticos, socioculturales, y las grandes diferencias entre los resultados de ciertas encuestas y finalmente los resultados que revela el Tribunal Supremo Electoral suelen ser objeto de esa variable, no únicamente de esa variable, pero sí principalmente, sobre todo en coyunturas álgidas, políticas muy difíciles. Creo que el mejor ejemplo no solamente es el 2005, el que tú citas, sino también el 2019, el 2020 con más fuerza. Me parece que bajo el discurso de que se vivía en una dictadura, de que había habido un golpe de Estado, de que se estaba efectivamente reprimiendo, el gobierno transitorio fue durísimo con la represión, fue muy violento, vulneró derechos y garantías constitucionales, como lo han hecho usualmente todos los gobiernos de nuestro país a lo largo de los últimos 40 años, pero el gobierno transitorio se ensañó, me parece, con una población que era particularmente afín al movimiento al socialismo. Entonces, cuando las encuestadoras iban a escrutar a esos lugares, la población notaba, por la desconfianza que le provocaba todo el proceso, y también las encuestadoras, no decidir por qué van a votar. Y al final, ese porcentaje, si uno compara hacia aritmética, el porcentaje de indecisos solía volcarse por una votación pro más. ¿Cuál es la diferencia en estas circunstancias? Y ahí va mi reflexión, que en el actual proceso político electoral ya no existen las mismas condiciones ni contextuales, ni históricas, ni políticas para que eso vuelva a suceder, al menos en la manera en que ha sucedido en el 2005 o el 2020. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un periodo, me parece, en el cual el voto étnico identitario tenga el mismo peso que ha tenido hace 5 o 6 años en nuestro país. En primer lugar, porque estamos viviendo en un contexto ya no de agitación identitaria, las masacres, los héroes, entre comillas, de Sencata han quedado atrás. Me parece que estamos viviendo un contexto de una gran crisis económica que está pegando muy duro, no solamente de manera transversal a toda la población, sino de manera especial también a la población más vulnerable, que suele ser el electorado predilecto, que solía ser el electorado predilecto del movimiento socialista. Ahora, en ese caso, esperar que sigan confiando de manera ciega por el MAS o por los remanentes del MAS, por las facciones del MAS, me parece que es algo que debería tratarse con más cuidado. Termino con esta idea, por favor. Creo que si bien gran parte de ese voto, porcentualmente hablando, de ese voto indeciso, nulo, puede migrar hacia una de las opciones que conformaban el movimiento al socialismo, sea Andrónico, Eva Copa o el propio Eduardo del Castillo, creo que no va a ser de la misma magnitud que fue hace 5 años o como lo fue en 2005. Ahora, lo que está muy claro es que esa hegemonía del poder se ha terminado básicamente en esta elección, con las izquierdas divididas, la oposición tradicionalmente dividida. En ese marco, el reto de los candidatos ahora será cuidar muy bien el voto fidelizado que tienen, pero también conquistar a los indecisos, que en una gran mayoría por ahí ni siquiera están pensando en quién votar, sino en qué comer mañana,
a propósito de la crisis económica, Vladimir? Es muy probable. Los grandes momentos, los momentos epocales, las grandes crisis estructurales, económicas, políticas agudas, suelen generar una predisposición al cambio. Es decir, que la ciudadanía deje de pensar como usualmente ha pensado. Y creo que hemos llegado al umbral de ese momento en la medida que la crisis ha sido muy fuerte. Me parece que los últimos 20 años no se ha vivido una crisis tan fuerte. Han habido momentos difíciles, momentos de especulación, pero los últimos 2 años de manera gradual y con mucha fuerza, los últimos 6 meses diría yo, se ha vivido con crudeza. Una Bolivia de carencias, una Bolivia sin recursos, una Bolivia de filas, de búsqueda de alimentos que no se había visto en los últimos 20 años. Y me parece que eso genera un cambio, una predisposición al cambio de la totalidad de la ciudadanía. Y creo que en ese proceso de percepción del empobrecimiento material de gran parte de la ciudadanía, de pérdida del valor adquisitivo de la moneda, de la subida de los precios, de la reducción de las reservas internacionales, de la escasez del dólar, me parece que gran parte de la ciudadanía identifica como el culpable de esta crisis al movimiento al socialismo, quizá no a todo, principalmente al marxismo, pero sin duda eso va a tener una factura electoral. Estamos a poco tiempo de las elecciones. Me parece que subestimar el peso de la crisis es un factor que no se debería dejar de lado de una manera tan baladita, de una manera tan simplista. Yo creo que como tú puntualizas, creo que gran parte del electorado va a optar a elegir entre opciones que al parecer rechaza o desconfía. La vieja política de los 90, la mayoría de los líderes políticos de oposición, salvo quizá Dun, si logra habilitarse, mañana lo vamos a saber, pertenecen a la vieja política de los 90 de este país, al llamado sistema político neoliberal. Pero las opciones oficialistas o del exoficialismo, las de izquierda, progresistas, son igual viejas, anquilosadas. Son las viejas élites, las nuevas élites emergentes, los nuevos ricos que han vivido de ese sistema político los últimos 20 años. Quizá también el desencanto, más allá de la crisis, por parte del electorado devenga de esa realidad, al contemplar esa realidad. Y sin duda, gran parte de la población van a ir a votar en agosto con esa carencia en los bolsillos, con esa rabia de tener que haber sentido el empobrecimiento de sus condiciones materiales de vida a lo largo de estos últimos meses, a lo largo de estos últimos años, y posiblemente quienes sean desventajados o quienes sean desfavorecidos por esa elección sean sin duda las fuerzas de izquierda. Pero a mí me parece llamativo, a la luz de las encuestas, cómo las fuerzas de derecha, las opciones de derecha, no terminan de despegar. O sea, estar por debajo de un 20% en el caso de Samuel, estar 3 puntos debajo de Samuel, por encima del margen de error en el caso de Tuto Quiroga, da cuenta que la ciudadanía tampoco confía en ellos, al menos no mayoritariamente. Me parece, un momento de un impasse en el cual estamos viviendo un umbral de tránsito a otro sistema político, en el cual no hay todavía un horizonte de posibilidades, no hay una respuesta y una propuesta diferente al pasado. Sea el pasado remoto con las fuerzas de oposición tradicionales, o sea el pasado inmediato con las fuerzas de izquierda decadentes y fracturadas. Estimado Vladi, rapidito, el ingreso de Jaime Dum a la competencia política podría alterar un poco el tema de las encuestas, porque obviamente no aparece, al momento de tomar la muestra no estaba oficialmente habilitado, hasta ahora no sabemos exactamente cuál es la situación, pero todo ese desencanto podría transformarse en un voto para Dum. A estas alturas, con la información que ha salido las últimas horas, al parecer el gobierno municipal del Alto ha manifestado, ha enviado información al Tribunal Supremo Electoral indicando que Jaime Dum todavía tiene deudas. Lo más probable en ese caso es que lo inhabiliten de manera oficial, pero aún si fuera habilitado, manejando esa posibilidad, ese escenario, me parece que le ha hecho mucho daño a sus pretensiones como candidato, el tener estos problemas en inscripción, el no haber sido invitado o considerado como candidato porque no ha logrado inscribirse a ciertos foros y espacios de debate que ya están configurando el imaginario electoral de la población. Yo creo que si en algún momento Jaime Dum fue la esperanza, fue al calor de la emoción, de alguna manera, de leer una coyuntura política en la cual Tuto Quiroga, de donde proviene el nicho electoral, de donde viene el voto ciudadano que podría favorecerle, se veía desgastado por la ruptura del bloque opositor hace unos 3 meses. Sin embargo, me parece que Jaime Dum ha dado cuenta de, pese a ser un outsider, haber explotado el lado más negativo de un outsider, es decir, su falta de experiencia política. Me parece que no solamente la mayoría de sus declaraciones, sino su propia condición de colocar a quienes podrían haber votado por él en una situación de incertidumbre, no saber si va a postular o no va a postular, con sus escándalos de deudas, me parece que le ha hecho mucho daño a su imagen.
aun si lograra ser habilitado, que a estas alturas me parece improbable, no imposible, me parece que no tendría la potencia para cambiar de manera significativa la preferencia o la tendencia que se está configurando. Si lograra entrar, si lograra ser candidato, creo que quien se vería más afectado sería sin duda Tuto Quiroga, porque su electorado responde, me parece, a una orientación político-económica muy particular o muy orientada a lo que el propio DUN, al propio discurso político que maneja DUN. Un discurso más liberal, libertario, de derecha, antiestatalista, pro libre mercado. Es algo que Tuto Quiroga ha tratado de explotar y que si Jaime Dun llegara a ser candidato, sin duda la primera víctima, el primer electorado que posiblemente migraría hacia Jaime Dun, pero no masivamente, dadas las condiciones que he explicado anteriormente, sería el de Tuto Quiroga. Vladimir, como siempre, el tiempo nos ha quedado corto, pero te agradecemos por acompañarnos. Te estaremos convocando a este espacio y bienvenido siempre. Muchísimas gracias. A ustedes Adiós. por la invitación, un saludo a toda la audiencia, que estén muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias. Vladi Torres, que nos acompañó ya cerrando el programa en ese análisis, Ernesto, donde al parecer a los candidatos no solamente les va a servir su rostro ni su trayectoria política para ganar la elección. Momento de escuchar propuestas para poder elegir. Propuestas y fundamentalmente que tengan que ver con el tema de economía en nuestro país.